Buenas noches a todos y bendiciones. Es un gusto saludarle, poder estar con ustedes y poder compartir un tema tan interesante y tan importante que tenemos que conocer. En estos tiempos estoy convencido que Dios está trayendo mucha revelación, descubrimientos incluso que nos van a encauzar para poder entender de una mejor manera las Escrituras. Te invito a que estos minutos que vas a estar conmigo los disfrutes. Si tienes Biblia, por favor, lo más conveniente es que la tengas allí a la mano para que puedas verificar la información, la enseñanza basado en las Escrituras, que eso es lo más importante. Recuerda que la palabra de Dios no es cuestionable. Las palabras de los hombres sí son. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar. No podemos presumir de elevar la palabra de nadie al nivel de las Escrituras. No se puede presumir eso. Tenemos que entender que las Escrituras son la autoridad máxima que van a estar por encima de la palabra de todo maestro, de todo pastor, de todo líder religioso. Así que te invito en estos minutos para que tomando lápiz, nota, tú puedas recibir la riqueza de las Escrituras. Quisiera primero que nada, como siempre, llevarte a que hagamos una oración y pedir al Espíritu del Padre Eterno que nos bendiga, que nos ilumine, que nos dirija y que todo lo que tú recibas hoy abra tus ojos y te lleve a otra dimensión de comprensión en su palabra. Padre, te doy gracias en esta hora por este tiempo, gracias por cada persona que se está conectando y te pido, amado Dios, que lo que yo no puedo expresar en mis palabras, Señor, tan limitadas como lo somos los seres humanos, tu Espíritu ministre el corazón, ministre la vida de cada persona y que ellos puedan, Señor, entender y comprender la palabra puntual que tienes para sus vidas. En el nombre de tu amado Hijo te doy gracias, amén y amén. Quisiera entrar al tema que nos convoca en esta noche y quisiera primero que nada poner a sentar como siempre las bases que son interesantes para que tú puedas entender todo lo demás que se va a desarrollar y a la medida que vayamos hablando tú vas a ir conectando versículos de la Escritura tal vez que ya sabes o tal vez que leerás a futuro y que te va a traer mucha luz en cuanto a ello. Así es que, por favor, primero que nada quiero decirte, como siempre, recuerda que la Escritura se escribió en una lengua, en una nación y totalmente diferente a la nuestra y muchos años de distancia. De allí se tradujeron a otras lenguas de aquel entonces y las lenguas modernas, y por esa razón es que, escúchame bien, hay muchas traducciones de la Escritura. Por esa razón, fíjate que el ser humano tiene que ir evolucionando. Evolucionar y cambiar no es malo, siempre que lo hagamos para bien y siempre que no evolucionemos ni cambiemos los principios de fe que tenemos en la Escritura. Siempre que no nos movamos de esas verdades bíblicas, todo lo demás que venga va a estar excelente. Entonces, ¿es necesario evolucionar y cambiar? Claro que sí. Hoy tenemos la oportunidad de tener muchas traducciones. Yo uso varias. Tenemos la NBI, tenemos la Reina Valera, tenemos la Dios habla hoy, tenemos la Nueva Traducción Viviente. Bueno, tenemos un montón. Yo uso muchas Biblias hebraicas que me han ayudado muchísimo a comprender mejor el texto, porque lo traducen desde las palabras originales hasta el idioma en el que nos encontramos y tenemos un resultado excelente y una comprensión mucho más eficaz del texto sin tener que presumir nada. En la gran mayoría de los estudiantes de la Escritura, cuando no tenemos estos recursos, tendemos a presumir, a pensar, a creer de acuerdo a nuestras costumbres y no de acuerdo a lo que estaba girando en torno al pensamiento del escritor, al torno de su época, de las políticas y de las creencias que tenían en ese entonces. Ok. Quiero comentarte un poquito porque vamos a hablar sobre dos palabras interesantes: ley versus Torah. Yo sé que tú has escuchado la palabra Torah. Hay mucha gente que se escandaliza cuando oye esa palabra porque dicen eso es judaísmo, eso es de los judíos. No, es sencillo, amado hermano, no te escandalices. Imagínate, yo me pongo a pensar algo. Mira,
Si la Escritura dice, si Dios dice en su palabra que hay cosas que van a ser reveladas al final, y si a ti una palabra te escandaliza, si a ti una palabra te lleva a pensar en muchas cosas, imagínate cuando el Eterno te revele cosas que no están, que no aparecen, que no hemos oído nunca nosotros. Imagínate nada más. La revelación de Dios no llega de acuerdo a nuestro pensamiento. Dios no está regido por cómo nosotros queremos que nos llegue la revelación. Eso fue un problema que tuvieron los judíos en la época del maestro, porque ellos lo esperaban de una manera y él llegó de otra manera. Porque dice la Escritura que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Dios jamás se va a ajustar a su teología, ni a mi teología, a mis pensamientos, ni a sus pensamientos. Él es soberano y él hace las cosas de acuerdo a su santa y divina voluntad. Ok. Entonces, estas dos palabras son interesantes. La palabra ley y la palabra Torah. Antes de que entremos al significado y al cómo se usan en la Escritura, porque se usan en la Escritura nada más que traducidos, y eso es lo que muchas veces nos lleva a una confusión, a malinterpretar, a malentender un texto en las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque por esas razones que se han originado muchas doctrinas equivocadas, y podemos decir, la Biblia lo dice, sí lo dice, pero no de acuerdo a nuestra interpretación, y tenemos que buscar la fuente de dónde vino la etimología de la palabra para saber con exactitud de qué se trata o de qué se está hablando. Ok, tengo unos versículos que quisiera compartir contigo, porque en base a eso vamos a desarrollar lo que te voy a enseñar en esta noche. Quiero que te ubiques en Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Voy a usar textos del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto y otros del Primer Pacto o Antiguo Testamento. Voy a usarlos para que los comparemos y después entremos al desarrollo del tema. Ok. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta que sale ahí, ¿de qué ley está hablando el apóstol Pablo? Tú tienes que leer versículos antes, versículos después, para que ubiques y entiendas de qué ley está hablando el apóstol Pablo. En sus cartas te voy a dar un dato importante. En sus cartas el apóstol Pablo habla de 7 leyes. 7 leyes. Luego nos vamos a enamorar algunos, pero 7 leyes. Hay que saber a qué ley se está refiriendo. Comúnmente el cristiano promedio, cuando lee la ley, lo va a ligar con la ley de Dios. Casi siempre donde aparece la ley, el cristiano lo va a ligar con la ley de Dios, aun cuando no se refiere a la ley de Dios literalmente. Ok, entonces este versículo lo usamos para decir, ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Y asumimos y presumimos que no estamos bajo la ley de Dios o el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, porque ahora estamos bajo la gracia, de acuerdo a ese texto que estamos leyendo y de acuerdo a cómo lo comprendemos. Pero te digo una vez más, la pregunta es, ¿de qué ley está hablando el apóstol Pablo? Bien, vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos 7, 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, aquí el apóstol Pablo habla de la ley de Dios. Quise anotar estos textos para que tú podamos hacer un balance y podamos entender. Porque muchos decimos, el apóstol Pablo, el mismo maestro, el mismo Mesías, dijo que la ley ya no funciona, que ya se acabó, que ahora estamos bajo la gracia. Voy a explicar eso también. Ok, este versículo de Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Lo estamos leyendo en el Nuevo Pacto y por uno de los maestros que escribió más libros en la Escritura, por uno de los apóstoles del maestro, que es reconocida sus escritos y que todos hemos leído sus cartas. Ok, él dice que la ley es a la verdad es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Él dice estas 4 cosas: santa,
tres cosas: santo, justo y bueno. No pierdas eso de vista, que la ley de Dios es santa, o santo, justo y bueno. Ok, en el versículo anterior leímos que ya no estamos bajo la ley, por eso te dije, ¿bajo qué ley? Hay que saber de qué está hablando. Vayamos ahora a Josué 1:8. Este es un versículo que todos no sabemos, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y todos entendemos que habla de la ley de Dios. Y allí el Señor le dice a Josué: nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, y vas a hacer todo lo que se te dice, porque entonces vas a hacer prosperar tu alma. Fíjate que la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Dice: estudia constantemente este libro de instrucciones. Ojo con eso. ¿Por qué traduce la Nueva Traducción Viviente? ¿Por qué traduce ley? Lo traduce por instrucciones. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok. El Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Acuérdate que dice: feliz el hombre, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Eso quiere decir que la ley de Dios es un deleite. Es un deleite. Aquí tenemos dos afirmaciones. Una afirmación en el Antiguo Testamento, que la ley de Dios es una delicia, y tenemos tres afirmaciones en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, que dice que la ley es santa, es justa y es buena. Bien, vayamos más allá entonces y entremos al tema que nos compete. En primer lugar, después de analizar estos versículos y de entender, porque yo sé que tú vienes de una corriente teológica, todos, amados hermanos, todos traemos una corriente teológica que nos enseñaron hace mucho tiempo y que hemos aceptado y lo hemos abrazado y lo hemos creído, y cada vez que leemos las escrituras, como ya tenemos un concepto preconcebido, pues es sencillo. Todo lo que está alineado a ese concepto, pues obviamente lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. Así es que según el concepto y según la formación teológica o religiosa que cada uno de nosotros tenga, bueno, de acuerdo a ello, las palabras van a girar en torno a esas ideas de pensamiento. O sea, tú ya tienes una formación teológica, y ¿qué es algo teológico? Lo que tú ya crees, Y de acuerdo a lo que tú ya crees, vas a aceptar algo o lo vas a rechazar. Aquí lo importante es que importa lo que creo, sí, pero importa más lo que Dios dice. Importa más lo que la Escritura dice, porque mi creencia puede estar equivocada. Mi forma de pensar puede estar equivocada. Así que vayamos a lo siguiente. Para muchos, amados, y es lamentable, pero para la gran mayoría es muy difícil romper con los paradigmas viejos que por años hemos aceptado, y al oír incluso algo diferente nos desafía todo lo que hemos aprendido, y esto es una revolución en nuestra vida. Yo te decía hace un momento, mira, no es malo evolucionar ni es malo cambiar, siempre que no nos despeguemos de los principios de la Escritura. Siempre que no nos despeguemos. Desde que la Escritura se dio, desde que la ley de Dios se dio en el monte Sinaí, a nuestro tiempo ha evolucionado de una manera interesante. Ok, pero lo cierto es que el maestro dijo, escucha esto, el maestro dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, tenemos que entender esto, porque el maestro lo dijo en el contexto de la época, de la cultura, de el mover social y religioso que estaba pasando en su época. Y para entender y poder establecernos en ese lugar, tenemos que conocer qué estaba pasando en la época del maestro. ¿Qué estaba sucediendo en esa época? ¿Cómo era la vida en esa época? ¿Cómo eran las expresiones religiosas? Para poder entender el porqué de sus palabras. Así es que vamos a ir poquito a poquito avanzando en ello. Y lo primero que te voy a decir es que en la época del maestro, en el primer siglo de nuestra era, había una ramificación del judaísmo. O sea, como hoy en día, una ramificación del cristianismo. Hoy hay protestantes, pentecostales y de todos los colores y de todos los sabores. Así había más o menos en el tiempo en el que del primer siglo.
Así que cuando el maestro llega, se va a tener que enfrentar a todas esas líneas de pensamiento, corrientes de pensamiento que están enseñando y están en su apogeo en el tiempo en el que él sale a la luz como el Salvador, como el Mesías, como el maestro. Ok, él tuvo que de una manera muy directa que confrontar muchas de las enseñanzas que los rabinos de su época estaban enseñando y que eran equívocas. Muchas de las enseñanzas que ellos habían establecido incluso como mandamiento y como ley de Dios. Ahí no hay que perder eso de vista, porque ahí tenemos que entender cuando el maestro va a chocar con ellos en esa ley que, siendo de hombre, la elevaron al nivel de la escritura, como hoy en día pasa, como hoy en día está sucediendo. Hay que entender con él. Mira, el maestro, el Mesías, el Salvador del mundo, no tuvo ningún problema con la ley de Dios. Él nunca confrontó la ley. Él jamás la rechazó ni la devaluó, todo lo contrario, la exaltó. ¿Contra qué fue que él fue reacio? Contra las leyes y costumbres religiosas de su época que habían sido elevadas por encima de la ley de Dios y que ahora incluso muchos rabinos y muchos maestros se atrevían a decir que con que el alumno, el discípulo, el creyente obedeciera a las leyes rabínicas, a las leyes de ellos, se daba por cumplida la ley de Dios. Ojo con eso, Si tú no sabes eso, vas a tener un problema cuando tú leas las escrituras, porque vas a encauzar un pensamiento equivocado. Así es que, ojo con eso. Todos los rabinos de la época del maestro habían prácticamente anulado la ley de Dios con sus enseñanzas y con sus tradiciones. Tú te recordarás que eso fue lo que le reclamó el maestro. Ustedes han anulado la ley de Dios por sus tradiciones y por sus enseñanzas de hombre. Con eso fue que el maestro tuvo detalles con todos ellos. Ok, entonces, parándonos en esa postura y entendiendo que lo que él va a refutar son las leyes humanas y son las tradiciones de hombres que se elevaron a ley, vamos a entender claramente que esa fue la postura de él hacia las enseñanzas del hombre, pero no hacia la ley de Dios. Ok, sigamos entonces. Quiero enseñar un poquito sobre el rechazo a la palabra ley. ¿Por qué rechazamos la palabra ley? ¿O por qué rechazamos la ley? Hay varias razones por las cuales un creyente hoy en día piensa que la ley, en primer lugar, el Mesías la anuló, que ya no es vigente. No voy a hablar de eso, eso es otro tema de estudio, pero voy a, por lo menos para darte el antecedente. Mucha gente piensa que el maestro vino a anular la ley, que ya no funciona, y que incluso Pablo también dijo lo mismo, que ya la ley ya no funciona, ya no sirve. Ok, vamos a ver por qué razón se rechaza la ley. En primer lugar, la ley es algo que desde el punto de vista común de las personas es algo que se impone, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le impongan leyes? A nadie. Porque hay mucha gente ahorita inconforme por las leyes. Primero, porque dicen que las leyes son injustas. Segundo, porque las leyes que se supone que están para guardarnos o para protegernos son quebrantadas, son violadas, son torcidas, salen chuecas y al final no se le protege al ciudadano. Entonces, por naturaleza el hombre trae ese rechazo hacia la ley. Casi no nos gusta que nos impongan reglas, no nos gusta que nos impongan leyes, no nos gusta eso, porque entendemos que la ley es algo impuesto. Esto era precisamente lo que hacían incluso los grandes imperios al conquistar a otro. ¿Qué era lo que hacían? Le imponían sus leyes. Ahora ya no se gobernaban por las leyes del país, sino que se iban a gobernar por las leyes de la nación conquistadora, del imperio que los conquistaba. Y por lo general, los imperios conquistadores establecían leyes pesadas sobre sus conquistados para que no pudieran reflorecer, para que no pudieran levantarse en armas, para que no pudieran quitarse el yugo de ellos.
Te doy un ejemplo claro. Por ejemplo, te recordarás cuando Dios llama a Moisés para que se presente ante Faraón y que le diga que deje salir al pueblo de Israel. ¿Qué dice Faraón? Lo que va a pasar es que te voy a dar más carga y te voy a aplicar más ley, y les pone una ley súper pesadísima. Entonces eso es lo que hacían los imperios. Por esa razón es que la palabra leyes para las personas es algo despectivo, es algo duro, difícil, y de ahí viene el concepto. La ley no se puede realizar, la ley no se puede cumplir, la ley es demasiado pesado. Vamos a ver eso más adelante. Ok. 2. ¿Por qué rechazó la ley? Porque las leyes impuestas siempre eran más pesadas a la nación que se conquistaba. Por esa razón nadie quería leyes. 3. La doctrina de la dispensación, amados, si tú no lo has oído, los que hemos tenido la oportunidad de realizar algunos estudios teológicos sobre institutos teológicos que creen en la dispensación, en esa doctrina enseña que la dispensación de la gracia vino a dejar sin efecto la dispensación de la ley. Que la ley funcionó en un momento dado, en esa dispensación fue vigente, funcionó, pero que ahora en la dispensación de la gracia que vino por el Salvador, por nuestro Señor, ya no es necesario y que ya quedó anulada esa dispensación. Eso es una de las corrientes teológicas, doctrinales que mucha gente tiene y que la ha aceptado, incluso muchos sin siquiera conocerla, sin conocer que esa doctrina existe. Sencillamente se la presentan y cree y se acabó y no investiga más. Bien, esa doctrina se llama el dispensacionalismo. Ok, y número 4, ojo, número 4, que la ley que se le entregó a Israel para cumplirla fue tan pesada, fue tan difícil que nunca la pudieron cumplir. Eso es algo que se nos ha enseñado a nosotros los cristianos y se nos ha dicho, incluso en Hechos capítulo 10, por ahí por el versículo 15, menciona esa parte donde el apóstol le dice a aquellas personas que querían imponerle la ley a los nuevos creyentes, le dicen: ¿cómo vamos a imponer una ley que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir? Ahora, una vez más, hay que entender a qué ley se refiere. Pero bueno, vayamos adelante. Entonces, con todas estas percepciones de la ley, pues obviamente decimos, ya la ley no es vigente, la ley de Dios ya no sirve, la ley de Dios es pesada, la ley de Dios nunca nadie la pudo cumplir. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Realmente es así? Yo preguntaría lo siguiente, mira, ¿esto en realidad es así? En realidad, Dios le dio una carga pesada a Israel que nunca iba a poder cumplir. Tenemos un Dios inconsciente que le da una carga a alguien que él sabe de antemano que nunca lo va a cumplir. Lo hará para torturarlo, lo hará para condenarlo, lo hará para disfrutar de cómo el hombre se esmera por hacerlo y al final sabe que no lo va a hacer, que no lo va a realizar. ¿Tendremos acaso un Dios inconsciente que no conoce de misericordia? Pues te voy a decir lo siguiente. Eso es lo que se enseña, que en el antiguo pacto Dios era un Dios airado, que no tenía amor y que no existía la gracia y que no existía la misericordia. Cosas totalmente equívocas. La gracia siempre ha existido, luego lo vamos a enseñar bien. Pero vayamos avanzando de acuerdo a lo que dice la Escritura, porque yo sé que eso es lo que tú quieres saber, pero ¿dónde lo dice, pastor? Bien. Veamos si realmente la ley que Dios le dio a Israel era imposible de cumplir. Ve conmigo a Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 y 14. Recuerda que esto es un estudio, una enseñanza y no es una predicación. Así es que yo espero que te quedes conmigo. Ya te dije, tómate un cafecito, búscate un cafecito, porque esto va a estar muy bueno. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 y 14. Veamos qué dice Dios de la ley que les acaba de entregar al pueblo de Israel. ¿Qué dice él? 30 de Deuteronomio, versículo 11 al 14. Dice el versículo 11: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, yo espero que lo estés leyendo, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Versículo 12: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?
13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que no los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Bien, de acuerdo a estos versículos, la Biblia enseña que la ley que Dios le dio, el mandamiento que Dios le dio a Israel, no era para nada difícil. A menos que Dios los haya engañado. Que obviamente tú me vas a decir, Él no lo va a hacer jamás, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No hay mentira en su boca. Así es que Dios no le dio a Israel una ley que sabía Él que no iba a poder cumplir. Si se la dio era porque sabía que lo iban a cumplir. Así es que, en primer lugar, Dios no miente. Aquí estamos viendo en Deuteronomio que la ley era posible de cumplirla. Ahora, sigamos más adelante. ¿Cómo entonces podemos entender esto, pastor? ¿Cómo podemos entender esto? Si por un lado leemos que la ley fue difícil de hacer, que no se pudo cumplir, y por otro lado leemos de que Dios dice que la ley está allí a la mano. ¿Por qué? Porque escúchame algo interesante. Una cosa son las leyes de los hombres y otra cosa es la ley de Dios. La ley de los hombres es impuesta, la ley de Dios no es impuesta, amado. Dios no te impone sus leyes. La ley de Dios, Dios las presenta para que el hombre determine si las acepta o no las acepta. Él le dijo a Israel, te presento la vida y la muerte, el bien y el mal. Tú decides cuál de los dos caminos tomar. Obviamente que si yo decido el de la vida o el del bien, hay leyes y mandamientos que debo de cumplir, que debo de obedecer. Ok, pero sigamos más adelante porque yo espero que no te me desesperes y vamos a ir avanzando poquito a poquito. Ok, vayamos a algo, el significado de la palabra ley en la Biblia, porque eso es interesante. De este significado entenderemos lo que ya hemos dicho y lo que viene al frente de nosotros. Ok, significado de la palabra ley en la Biblia. ¿Qué significa la palabra ley en la Biblia? Hay que hacer referencia. Y quiero hablarte tanto de la traducción del griego como de la traducción del hebreo. Se nos ha enseñado que todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y de ahí es que la mayoría de los estudios siempre te van a remitir al griego. Siempre te van a remitir al griego. ¿Qué dice el griego? Y tenemos ahí referencias en ello. Así que vamos a ir primeramente al griego para poder entender. La palabra ley, el griego la traduce como la palabra nomos. Ojo, la palabra ley, el griego lo traduce como la palabra nomos. De allí que anomos significa malvado o inicuo. O mejor dicho, anomos es una persona sin ley, que no tiene ley. Y esta palabra anomos en la escritura se ha traducido como malvado o inicuo. Donde aparece malvado o inicuo, literalmente se refiere a una persona sin ley, sin gobierno. A eso se refiere. O sea, a una persona que vive en total anarquía, que no obedece a nadie. Ese es el sentido de la palabra anomos. Vayamos a la palabra nomos, que quiere decir, o que se tradujo como ley. Ok, nomos en el Nuevo Testamento hace referencia, escucha bien esto, no solamente a la palabra ley o a la ley, algo legal, sino que también se aplica nomos en tradiciones, costumbres, ley tanto escrita como no escrita, ley del hombre y ley de Dios. O sea que la palabra nomos no hace ninguna distinción entre una costumbre, entre una ley jurídica a una nación, entre la ley de Dios o entre la ley entre los hombres. No hace ninguna distinción. Así es que por esa razón es que va a usar la palabra ley, ya sea que se refiera a leyes humanas, leyes jurídicas, la ley de Dios, o costumbres y hábitos que llegan a ser ley sin ser escritas. O sea,
ley oral. Por esa razón en tu Biblia, el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que donde aparece la palabra ley no siempre se refiere a la ley de Dios. Se puede referir a otro tipo de leyes, pero no a la de Dios. Es más, se puede referir a una costumbre que se adoptó como ley, que no está escrito, pero es una ley. Yo te dije hace un momento, por ejemplo, el Día de las Madres. Eso no aparece en nuestra Constitución, que debemos celebrarlo. No es legal eso. Pero es una ley no escrita. Es una costumbre que tenemos, que ya se hizo ley, así es que hay que celebrar el 10 de mayo. Para darte un ejemplo claro de eso. Ok. El griego no hace distinción y casi siempre va a aplicar la palabra ley a todo. Ley de Dios, ley del hombre, ley nacional, etc. Bien. Entonces, ese es un problema que hay al momento entonces de leer la escritura, porque no se tradujo de manera correcta y no hay una distinción entre una cosa y otra. Bien. Pablo habla incluso de 7 leyes. Por ejemplo, habla de la ley del pecado, de la ley de las obras de la carne, de la ley de la fe, de la ley del espíritu, de la ley del Mesías, de la ley de la mente. Ahí aparecen Romanos todas esas leyes. ¿Qué realmente quiere decir Pablo con la palabra ley? ¿A qué ley se refiere? Así que te vas a dar cuenta que no solamente habla de la ley de Dios, sino de otras leyes. Hay que saber en qué contexto se está hablando para poder emitir una interpretación correcta de la escritura. Ok, avancemos. Hay que tomar en cuenta que las leyes romanas eran las más duras y las más crueles. Hay un contraste entre la ley de Dios y la ley romana. Cuando el apóstol Pablo pone la ley de Dios y la ley de los hombres, está haciendo un comparativo de que la ley de los hombres es impuesta, es reacia, es cruel, pero la ley de Dios no. Hace un momento leíamos precisamente que el mismo apóstol Pablo decía que la ley es santa, es justa y es buena. No hay injusticias en la ley de Dios. Dios no es un Dios injusto. Pablo lo está diciendo. Cuando Pablo se refiere a una ley que va en contra de todo lo que te acabo de decir, casi nunca se refiere a la ley de Dios, o mejor dicho, nunca. Se refiere a otras leyes, pero nunca a la ley de Dios. Bien, hay que tomar en cuenta eso. El apóstol Pablo está hablando en un contexto en el que él está viviendo el yugo romano, y recuerda que los romanos eran crueles. Por esa razón es de que la sentencia de muerte era precisamente la cruz, era la crucifixión. Así es que las leyes de ellos eran muy crueles. Bien, hay que tener eso en mente. Bien, eso es con respecto a la palabra ley en el griego. Recuerda, el griego no distingue entre una costumbre, entre la ley del hombre, entre la ley nacional, entre la ley de Dios. Casi no hace esa distinción. A todo le llama ley. No así sucede en el hebreo. En el hebreo sí se le hace una diferencia cuando se habla ley de los hombres, ley de Dios, ley nacional. Siempre hay una diferencia para que el lector pueda entender a qué se refiere. Bien, vayamos entonces ahora a analizar la palabra Torah en el hebreo. Analizamos que en el griego la palabra ley es nomos, que te dije que es prácticamente todo lo que comentamos, y que anomos es alguien sin ley, y de ahí que se traduce. Cuando tú veas o leas que aparece la palabra inicuo o la palabra malvado, está haciendo referencia a un anomos, a un hombre que no tiene ley. Bien. Del hebreo, la palabra Torah, también como HaTorah, cuando se refiere a la palabra, la ley de Dios, la ley santa. Ok, en el pensamiento hebreo, amado, se tienen varios significados en cuanto a la palabra Torah. Y la palabra Torah, que prácticamente la encontramos en el primer pacto o Antiguo Testamento, que precisamente es la que debiera influenciar en el nuevo, pero te repito, como se tradujo del griego, se usan expresiones griegas, y la traducción griega es inexacta en muchas cosas, incluso no define bien las palabras, y por esa razón hay confusión en el texto. Yo sé que tú has leído y como que de repente el apóstol Pablo se contradice, como que encontramos contradicciones en las escrituras, pero no es que haya tal contradicción, es que la traducción, las palabras que se usaron no están bien definidas, y por esa razón hay un choque de pensamientos o ideas. Ok, entonces te decía que la palabra Torah en el pensamiento hebreo tiene varios significados.
La Torá, en primer lugar, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia. Originalmente en el hebreo, escucha, en el hebreo, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son conocidos como la Torá o la ley de Dios. También se le conoce como la ley de Moisés, pero no es que sea de Moisés, sino que Dios usó a Moisés para entregársela al pueblo de Israel. Así es que Torá tiene que ver con los 5 primeros libros del primer pacto. Los 5 primeros libros. Estos 5 primeros libros son conocidos en el griego como Pentateuco. La palabra Pentateuco es traducida del griego. Una de las primeras versiones que se tradujeron del hebreo al griego fue una Biblia que se llama la Septuaginta. Tú puedes buscarla en internet, buscarla en bibliotecas, en libros fidedignos, y ahí vas a tener una explicación de la traducción griega, la Septuaginta. Traduce todo el Antiguo Testamento al griego. Entonces ahí es donde comienzan a perderse mucha esencia de esas palabras. Bien, entonces te decía que la palabra Torah es lo que se conoce en el pueblo evangélico como el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Ok, con el tiempo, las interpretaciones rabínicas, ojo con esto, porque aquí es donde comienza el choque y el problema, y es donde se tuerce o se distorsiona la palabra Torah o la palabra ley. Con el tiempo, las interpretaciones rabínicas, vayamos al tiempo del Mesías, al tiempo del Salvador, estas interpretaciones llegaron a ser incluidas en la Torah. Oye esto. Las interpretaciones de los sabios rabinos luego llegaron a formar parte de la ley de Dios, de la Torá. Y luego hablar de la Torá o hablar de la ley de Dios ya no solamente se referían a la ley que Dios le dio a Moisés, sino también a las enseñanzas de los rabinos. Porque ellos querían poner al mismo nivel sus enseñanzas con el nivel de la palabra de Dios, de los escritos de Moisés. Aquí te voy a dar un dato interesantísimo. Mira, una cosa son las interpretaciones de los rabinos en el tiempo del Mesías, y otra cosa era la ley realmente de Dios. Fíjate que incluso, según los datos históricos, donde encontramos que la Biblia señala que el maestro le dijo a sus oyentes, le dijo: hagan lo que los fariseos dicen, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Oye esto, háganlo. ¿Qué era la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés era una silla reservada exclusivamente en la sinagoga, en donde el lector, cuando tocaba el momento de leer la escritura, únicamente tenía que leer. No podía explicar absolutamente nada. No podía, interpretar en ese momento. Ese momento era para leer de manera textual lo que estaba en las escrituras. Y después de que terminaba, cerraba el rollo y luego se iba a otro lado, a otra parte, donde entonces comenzaba ya a dar la interpretación de lo que había leído. Pero mientras estaba en esa silla llamada la cátedra de Moisés, no tenía autoridad para dar una explicación. Precisamente, ¿para qué? Con el fin de preservar la ley de Dios, que no se le añadiera nada. Ok, con el tiempo, las interpretaciones rabínicas vinieron a ser parte de la ley. Esto es como cuando sucede en algunas Biblias, en donde se le ponen algunas notitas al pie, o se le incrusta un paréntesis en el cuerpo. Al paso del tiempo, ¿qué pasó? Que esas palabras que fueron incrustadas para dar una explicación breve, llegaron a constituirse parte del cuerpo del texto, como que si el maestro, como que si sus discípulos, como que si el profeta lo hubiese dicho en realidad, cuando era una inserción del escriba para tratar la manera de explicar algo que necesitaba o se requería. Entonces, cuando nos enfrentamos a todo esto, y si no sabemos de dónde viene, tú y yo podemos tomar como que lo que se escribe o lo que lee salió de la boca de Dios, cuando eso fue algo que fue insertado por un escriba para dar una explicación breve. Bien, entonces, estas enseñanzas rabínicas en el tiempo del maestro ya son al mismo nivel de la Torá, son parte de la Torá o de la ley de Dios.
En el nuevo pacto, la palabra Torah, escucha esto, la palabra Torah, que hace solamente referencia a la ley de Dios, no a las enseñanzas rabínicas, ni a las interpretaciones de nadie, ni costumbres rabínicas, nada. La esencia de la ley de Dios, lo que Dios le entregó a Moisés, o hablemos los 5 primeros libros, sin ninguna interpretación, a esa Torah, ley de Dios, se le llama en el Nuevo Testamento, se le llama palabra de Dios, se le llama las escrituras, se le llama la palabra, se le llama los mandamientos, también se hace referencia a ella como la ley de Moisés o como la ley de Dios, entre otras. O sea, cada vez que en tu Biblia tú leas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, sobre la palabra de Dios, te está haciendo referencia a la ley de Dios. La palabra que se sustituye es la Torah, que es la ley de Dios. Cuando tú leas las escrituras, se hace referencia a la ley de Dios. Cuando aparezca la palabra, se hace referencia a la ley de Dios. Y cuando aparezca la palabra mandamiento, se hace referencia a la ley de Dios. Incluso donde dice la ley de Moisés, realmente se está haciendo referencia o están apuntando hacia la ley de Dios. Ok, si tú no sabes esto, tú vas a malinterpretar. Por ejemplo, en Santiago hay una parte de la escritura que dice que tenemos que ser oidores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿De qué palabra tú dirías? Y yo como pastor podría decirte, pues la palabra que escuchas, la palabra de Dios, lo que estoy enseñando, lo que estoy ministrando. Aunque eso puede ser en segundo término, pero en primer término la traducción correcta es a la Torah o la ley de Dios. La Torah o la ley de Dios. Ok, quiero continuar porque te voy a dar la definición de la palabra Torah. Estamos viendo solamente dónde se aplica la palabra Torah o qué es la palabra Torah. Te dije, para dar un repaso rápidamente, que la palabra Torah tiene muchos significados, pero se refiere a los primeros 5 libros de Moisés. Llegó el momento en el que las tradiciones y las enseñanzas de los rabinos se llevó al mismo nivel de la ley de Dios y luego fueron parte, se enseñaron como si fuesen la ley o la Torah, pero realmente no era así. Bueno, ok, quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 17 y 19. Si quieres tu Biblia, por favor búscalo. Yo lo que pretendo es que tú puedas leerlo. Que no me des la razón a mí, amado, que le des la razón a la palabra de Dios. Que no nos dejemos guiar por lo que los hombres dicen e interpretan. Porque ese fue el problema que pasó en el tiempo del maestro. Porque ya los grandes religiosos basaban sus enseñanzas en las interpretaciones de los rabinos antes que ellos. Y hicieron a un lado la ley de Dios. Te dije hace un momento que llegaron a caer en el pensamiento de que no había ningún problema si yo cumplía la ley de mi rabino, la ley de mi líder religioso, aun cuando yo no cumpliera la palabra de Dios. Eso es un gran equívoco terrible. Terrible. A esas alturas y a esa actitud se había llegado ya. De no cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque es muy pesada, porque es imposible. Yo te voy a simplificar y te lo voy a dar más tranquilo para que no sufras tanto. Entonces se cayó en ese grave error. Bien. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 19. Léalo conmigo, por favor. Dice así. No penséis, hablando el maestro, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Ojo con eso. Ojo con eso. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a explicar esa parte. A ver, el maestro está enseñando a sus discípulos
y les dice, no piensen que yo vine a abrogar la ley. A ver, a mí me dijeron que el Señor vino a abrogar la ley porque estamos bajo la gracia ahora. ¿Por qué crees que mucha gente hoy peca deliberadamente? ¿Por qué crees que mucha gente hoy vive pecando continuamente? Porque se le enseñó que está en la dispensación de la gracia y que no importa, Dios le perdona de todos modos. Esto no quiere decir que Dios no sea misericordioso, claro que lo es. Pero cada uno debe de tomar una responsabilidad en su vida. Escúchame, la gracia de Dios siempre ha operado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que los llevó a amar a Dios? Su gracia. Su gracia los cubrió, les hizo vestido. Cuando iba a destruir toda la tierra con agua, ¿qué dice la Biblia? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia siempre ha operado, amado. Siempre ha operado. Dios no tuvo gracia después de que vino el Mesías. Siempre ha tenido gracia Él. Dios no tuvo amor solo cuando apareció el Mesías. Siempre ha tenido amor. Le dijo al pueblo de Israel, con amor eterno te he amado. No le dijo con amor vigente. No, con amor eterno te he amado. Ok, entonces quiero que vean, ¿qué está enseñando el maestro? En primer lugar, yo no vine a abrogar la ley, señores, ni a los profetas. No he venido a abrogar, sino que vine a cumplir. Ahora, ¿qué significa la palabra abrogar y cumplir? Si yo te pregunto a ti, la mayoría de nosotros va a ir a un diccionario y va a buscar rápidamente. Y va a mirar que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que abrogar es anular, tal vez cancelar algo. Ahora, pero en el pensamiento, en la lengua hebrea, no solo significa eso, que eso es lo que tenemos que descubrir. Por eso, tener ese concepto ya preconcebido te va a llevar a una interpretación de algo que el maestro no dijo, o que no era su intención, o que no estaba hablando. Ok, la palabra abrogar en el pensamiento hebreo tenía que ver con lo siguiente. Mira, cuando un maestro de Torah, cuando un maestro, un rabino, como en el caso de nuestro Salvador el Señor, cuando él hablaba algo, cuando un rabino interpretaba bien la ley de Dios, la interpretaba de manera correcta y exacta, sus colegas rabinos aplaudían eso y decían, escucha bien, decían que este hombre estaba cumpliendo la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cumplir la ley era hacer una interpretación correcta de la ley y no una interpretación equivocada o errada. Cuando un rabino interpretaba mal o daba una mala interpretación de la ley de Dios, entonces se decía que ese rabino estaba abrogando la ley. Digiere eso. A ver, en el pensamiento hebreo entonces, cuando un rabino interpretaba de manera correcta, enseñaba de manera correcta la ley, y los demás rabinos decían, sí, esa es la interpretación correcta, entonces decían, ese hombre está cumpliendo la ley. Pero cuando un rabino daba una mala interpretación de la ley, sus colegas decían, no, este hombre está anulando, está abrogando la ley, porque su interpretación está fuera de los lineamientos de Dios. Entonces vayamos a lo siguiente. Lo que el maestro está diciendo es que él vino a dar la correcta interpretación de la ley. ¿Por qué, amado? Porque en ese entonces recuerda que los rabinos de su época estaban interpretando y enseñando mal la ley de Dios o la Torá, y estaban llevando al pueblo a que cumplieran e hicieran mandamientos de hombres y no los mandamientos de Dios. Eso quiere decir entonces que estos rabinos estaban abrogando la ley. A eso se refiere el maestro. Y no se refiere a dejar inválida la ley de Dios. Vea lo que sigue. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. O sea, la ley no puede ser abrogada. Le pregunto a usted, amado, ¿ya se acabó el cielo? ¿Ya se acabó la tierra? ¿Ya no existe nada de eso? No. Y el maestro dice que la vigencia es que mientras que esté el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley va a pasar. O sea, no puede extinguirse, pero vayamos más adelante. Ok, versículo 19.
de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. Ahora te das cuenta que habla de la enseñanza. Ahora te das cuenta que ahora está relacionando este contexto. Si tú no entiendes que abrogar es enseñar o interpretar mal y que cumplir es interpretar y enseñar bien, tú no entiendes ese contexto que sigue, que tiene que ver con abrogar la ley y que tiene que ver con enseñarlo bien o enseñar mal. Porque realmente lo que está hablando el maestro ahí es de la interpretación y de la enseñanza correcta. ¿A qué vino él? A interpretar, a quitar. Mira, la ley de Dios la habían ¿cómo te digo? Sepultado de tantas leyes humanas y tradiciones de hombre que necesitaba que venir él para quitar todo el escombro que le habían echado y sacar la ley de Dios y enseñarla al pueblo como tal. Vas a encontrar muchos hombres que se acercan a él y le dicen: sabemos que tú has venido de Dios. Y otros que dicen: maestro, lo que tú enseñas es verdad. Lo que tú dices es cierto. Lo reconocemos. Están hablando en base a lo que él está enseñando. Ok. Entonces mira cómo dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, que es quebrantar la ley, enseñarlo mal. Que es abrogar la ley, enseñar algo que la ley no dice. Darle una interpretación incorrecta. Entonces aquí, cuando tú y yo damos una interpretación incorrecta a los mandamientos de Dios, escucha, por muy pequeñitos que estos sean, dice: y así lo enseñemos, muy pequeños seremos llamados en el reino de los cielos. ¿Qué te parece? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, o sea, le dé la interpretación correcta, pero no solamente eso, sino que los practique, los viva, entonces dice: este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta que lo que está hablando es de interpretación y enseñanza? Interpretación y enseñanza, interpretación y vivir la ley de Dios. Ok, pero vayamos más adelante porque quiero avanzar. Mira, estos temas son muy interesantes, requieren de mucho tiempo, pero bueno, estoy tratando la manera de compactar. Ok, vayamos a Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. Juan 1, 16 y 17. Mira lo que dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. Recuerda que la palabra Yeshua es el nombre original, el nombre vernáculo, el nombre hebreo de el maestro a quien conocemos popularmente como Jesús. Ok. Centrémonos en el capítulo 17. Pues la ley de Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de el Mesías. Este texto nos enseñaron que, mira, Moisés trajo la ley, pero el maestro trajo la gracia y la verdad. Y aquí hay dos cosas que tenemos que preguntarnos. Entonces, si el maestro trajo, si Yeshua trajo, si el Salvador trajo la gracia y la verdad, ¿quiere decir que lo que se vivió antes fue desgracia y fue mentira? Quiere decir que la ley de Dios fue una desgracia, fue un error fallido, fue un error fatal y fue una gran mentira, porque eso es lo que tú lees en ese texto. Amigo, hermano, leámoslo en el pensamiento hebreo. ¿Qué palabras se tradujeron para usar la palabra verdad y para usar la palabra gracia? Vayamos a lo siguiente. Veamos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Lo que está diciendo el texto ahí es que hubo un mediador por el cual Dios dio sus leyes a Israel. Y dos, hubo otro mediador, el Hijo de Dios, el cual vino a revelar, escucha esto, vino a revelar la gracia. La palabra verdad no significa, ahí en ese texto, no significa revelar una mentira o sacar a flote una mentira, no significa eso. Vuelvo al punto de que si tú buscas, voy a buscar qué cosa es verdad en el diccionario de la lengua castellana o española, obviamente vas a encontrar una definición, pero si tú buscas esa palabra en el hebreo, vas a darte cuenta que no es eso. La palabra verdad, ¿qué significa? Significa algo eterno, duradero, que no perece. Eso significa la palabra verdad allí. Entonces, ¿qué fue lo que nos trajo el Mesías? Nos trajo algo que no perece, que es eterno.
¿Qué trajo el Mesías? El Mesías trajo la salvación eterna. El Mesías trajo la vida eterna. El Mesías trajo la palabra que no perece. La enseñanza eterna del corazón de Dios. Él trajo el reino de Dios eterno. ¿Qué nos pasa? Yo quiero que entiendas que cuando tú comprendes en las lenguas originales lo que dice el texto, tu mentalidad tiene otro enfoque en eso. Vayamos a los... Entonces, para continuar, quiero dejar énfasis dos cosas. Número uno, vino el maestro ¿a qué? A encauzarnos a la verdad de la palabra. Porque las tradiciones rabínicas habían desviado al pueblo de esa verdad y ahora estaban practicando enseñanza de hombre y no la Torah o la ley de Dios. ¿Qué más? El maestro trajo lo verdadero, lo eterno, no lo temporal. ¿De qué estaba hablando Moisés? Moisés constituyó un santuario, un tabernáculo temporal, un sacerdocio temporal. Todo lo que hizo Moisés era temporal. En lo que venía lo eterno. ¿Quién trajo lo eterno? Nuestro amado Salvador, el Hijo de Dios viviente. Ok. Para ir finalizando, amado, yo espero que hayas comprendido lo que te he enseñado. El propósito de la Torah o la ley de Dios. Y aquí es donde vamos a dar la definición de la palabra Torah. ¿Qué significa la palabra Torah? La palabra Torah en el hebreo significa, escucha esto, instrucción, enseñanza, dirección, luz. En el contexto hebreo, la palabra Torah no precisamente significa ley. Significa instruir, enseñar, capacitar, dirigir. Eso significa. Ahora, oye lo que te voy a decir ahorita. ¿Te acuerdas de ese salmo que nos enseñaron de chiquitito? Instruye al niño en su camino. ¿Qué crees que está diciendo esa palabra? También te leí hace un momento que la nueva traducción viviente de Josué 1.8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Porque la palabra Torah, que se tradujo como ley, realmente significa instrucción. O sea que entonces las leyes de Dios, ¿qué hacen? Las leyes de Dios, amado, instruyen, capacitan, enseñan. Te doy un ejemplo rápido. Rapidito porque el tiempo se nos está yendo, pero yo quisiera, por favor, que me tengas paciencia. Yo quisiera tener mucho tiempo para poder enseñarte todo esto y que tú lo puedas leer en la escritura. Por favor, ve conmigo rápidamente al Salmo 119, amado. Rápidamente, Salmo 19. Salmo 19. Hay muchos textos en la escritura que pudiéramos utilizar, pero el tema ahorita no es precisamente otra cosa, sino el enseñarte Torah o ley. Ahora, recuerda que la palabra ley viene del griego, la palabra Torah viene del hebreo. Salmo 19, amado, búscalo. Y ubica los versículos que te voy a decir. Versículo 7 en adelante. Versículo 7 del capítulo 19 de Salmo. Mira lo que dice. La ley del Señor es perfecta. Por eso te digo que no puede referirse allí que si el Hijo de Dios trajo la verdad, como que aludiendo que la ley que vino por Moisés era una mentira. No, dice aquí que es perfecta. También leímos que Pablo dice que es justa, es santa. Ok, mira que dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo, porque te instruye. Los mandamientos del Señor, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón, porque te van dando dirección para que no te salgas para un lado o para el otro. Y luego dice: el precepto del Señor es puro, alumbra los ojos, porque la ley es lámpara, es luz a nuestro camino. ¿Entiendes?
Eso es lo que representa la ley, la Torá de Dios. La Torá de Dios es instrucción que busca instruir al hombre. Y quiero rematar esto con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Recuerda que esto es un estudio. Yo sé que muchos estamos acostumbrados a las predicaciones de victoria y de muchas cosas más, que no son malas, son buenas, pero también necesitamos ser instruidos. Ok. Segunda de Timoteo 3:16, mira cómo dice. Toda la escritura, que te dije que la palabra Torah se tradujo en palabra, ley de Dios, escritura. Ahí toda la escritura es inspirada por Dios. Si tú me dices a mí que se refiere a la escritura del nuevo pacto, quiero decirte que para esa época no existía el canon, no existía todavía el grupo de libros que hoy tenemos como Nuevo Testamento. No existía todo ese libro. Todavía estaban en proceso. Ni en mente se tenía que iba a haber un canon del Nuevo Testamento. Así que ahí no se refiere a la escritura del Nuevo Testamento. Ahí se refiere a la escritura del primer pacto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y mira que dice, y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Porque eso es la Torá de Dios. La Torá de Dios instruye, amado. La Torá de Dios enseña, capacita. Ese es el fin. Ahora, ¿cuál fue el problema de los judíos en el tiempo del Mesías y el tiempo de Pablo? Que los judíos llegaron a pensar que por la ley de Dios podían ser salvos. Practicando la ley serían salvos. Y ahí fue el error y el engaño. A eso se refiere Juan cuando dice que el Mesías trajo la gracia y la verdad. La verdad de la mentira de los hombres, no de la ley de Dios. Porque los hombres ya habían enseñado que practicando la ley podían heredar la vida eterna. Y ahí es donde está el grave error del judaísmo. Porque el judaísmo enseñaba eso de esa época. Enseñaba que practicando la ley de manera mecánica, incluso sin ni siquiera poner el sentido, sino mecánicamente haciéndolo era suficiente para ser salvo. Y eso es una mentira, porque la ley no salva, amado. Dios no entregó la ley a Israel para que fuera salvo. Dios entregó la ley a Israel para que fuera instruido en hacer lo bueno y no hacer lo malo. Las leyes de Dios son todas, en su gran mayoría, porque hay también otras, pero la ley de Dios en su gran mayoría es preventiva. La ley preventiva es: no hagas para que no te suceda. No harás esto, no robarás, no, para que no te pase esto otro. La ley de Dios es preventiva, pero también la ley de Dios es reactiva. Cuando el hombre hace algo, entonces había que aplicarle su ley. Ojo con esto. La ley no salva. No es el medio de salvación. No se puede. Si usted está guardando la ley creyendo que eso le va a hacer salvo, usted está equivocado. La ley es para el que ya es salvo. La ley Dios la dejó para los que ya son salvos, para que fuesen instruidos. Un ejemplo muy práctico. Su hijo, usted en su casa tiene reglas. Y esas reglas son para sus hijos. Alguien que no es su hijo, ni tiene por qué obedecer esas reglas internas de casa. Ok. El Hijo de Dios nunca estuvo en contra de la ley de Dios, la ley de su Padre. Todo lo contrario. Lo veremos en otro estudio. Estuvo en contra de las enseñanzas e interpretaciones rabínicas que se habían colocado por encima de la ley de Dios. Y que incluso se llegó a decir que estas eran hasta mejores que la ley de Dios. Que haciendo esas, no importa que no hicieras la ley de Dios. Nuestro Señor tuvo que pararse en contra de esas ideas para poder arrancarlas, quitarlas y establecer la verdad de la Escritura. ¿Ley o Torah? ¿Tú qué quieres? Recuerda que la ley se impone. Recuerda que la ley enjuicia. Recuerda que la ley es un peso muy grande. Nadie quiere llevarla.
Pero la Torá de Dios es instrucción para tu vida, amado. Si tú lees la Escritura entendiendo que vas a ser instruido, y quita de tu mente que es algo que Dios te impone, quita de tu mente que es algo rígido, y lo percibes como la palabra del Dios vivo, tú vas a sacarle mucho provecho a la ley de Dios. Amado, ha sido un gusto poder ministrarte, enseñarte esto. Deseo con todo mi corazón que lo apliques a tu vida y que tú puedas decir, como decía David, que se deleitaba en la ley de Dios. Hay muchos textos en la Escritura del Nuevo Testamento que hablan sobre eso de manera muy interesante, pero lo veremos en otro estudio. Hoy quiero orar por ti y pedir al Padre que bendiga tu vida, que abra tu entendimiento y que tú puedas disfrutar de su Torá, de su instrucción, de su enseñanza. Recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra, tu Torá. Lámpara es a mis pies tu Torá y lumbrera mi camino. Porque recuerda que la Escritura se ha simbolizado como agua, como luz, como pan. Amado, quiero orar por ti y deseo que esto que he hablado pueda bendecir tu vida grandemente. Padre, te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre por la oportunidad que tú me das de conectarme con las vidas, con los corazones, trayendo, Señor, esta palabra puntual a ellos. Te pido que los guardes, que los bendigas. Te pido, amado Creador del cielo y de la tierra, que tú les des entendimiento y dirección y que tu Espíritu de verdad, Señor, les lleve a la verdad de tu palabra, Padre mío. Que sean ellos, Señor amado, el que tomen la decisión voluntaria de obedecerte y de servirte, Padre. Tú no eres un Dios cruel, tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios lleno de misericordia, Padre. Tú no te mudas, tú no cambias, tú no eres una cosa hoy y mañana otra cosa. Tu palabra es imperecedera, tu palabra es eterna, Padre. Así es que por ello sabemos que tú eres un Dios de gracia y de misericordia. Tú eres un Dios de amor que a través de tu Hijo nos has traído a la verdad, a la luz, sacando toda mentira religiosa, Señor, para poder conocerte y servirte mejor. Pido que bendigas a cada hombre, cada mujer que ha visto este video, los que lo verán, Señor, de manera diferida, Padre mío. Habla sus corazones, habla sus vidas y que dejemos de menospreciar tu palabra, porque toda ella salió de tu boca, toda ella, Señor, tú eres el autor de esa palabra. Gracias en esta noche, Padre. Muchas gracias. Amén y amén. Amado, ha sido un gusto poder estar contigo y bendecir tu vida. Espero que esto te direccione, te bendiga y te sea de mucha utilidad en tus estudios de las Escrituras y en tu devocional que seguramente haces de manera continua. Papá te bendiga, te guarde, que pases buenas noches y que descanses. Abrazos y bendiciones a todos.